El amanecer todavía no había terminado de romper sobre la región de Tsunumi cuando el silencio de las colinas fue desgarrado por el rugido de dos MiG-29 ucranianos que avanzaban a ras del terreno. No era un vuelo normal, era un corte en seco, en el aire, una vibración profunda que hacía temblar la hierba y dispersaba nubes de polvo en los estrechos valles. Volaban a poco más de 100 metros de altura, tan cerca del suelo que los pilotos podían distinguir los destellos de humedad en las hojas y las sombras que proyectaban los matorrales a ambos lados. Cada segundo que pasaba los acercaba más a una zona donde ningún piloto querría estar, pero la misión los empujaba hacia adelante como una corriente inevitable. A 45 kilómetros al norte, un Su-30 ruso se desplazaba en rumbo convergente, acelerando gradualmente mientras recibía directrices de control terrestre. Su silueta oscura contrastaba con el sol naciente, y aunque los pilotos ucranianos no podían verlo aún, sabían que estaba allí. En menos de 20 minutos, si nada fallaba, lanzarían bombas guiadas contra un puesto de mando de UAV ruso responsable de coordinar ataques contra infraestructura civil. Era un centro de operaciones que durante semanas había permitido que docenas de drones cruzaran la frontera, golpeando transformadores eléctricos, depósitos logísticos y estaciones ferroviarias. Si no lo destruían ahora, las consecuencias para varias ciudades serían inmediatas. Pero antes de llegar, debían atravesar un corredor saturado de defensas aéreas, S-400, Panzer, Torm, Bok, un laberinto letal. La formación se desplazó hacia el noreste, elevándose lentamente hasta los 200 metros. Las colinas onduladas de la Oblast de Tsunumi se extendían frente a ellos como olas inmóviles, cada pliegue del terreno cuidadosamente estudiado en los mapas digitales durante días enteros. El vuelo era casi coreográfico, pequeños ajustes de ángulo, sutiles cambios en la altitud, curvas suaves aprovechando depresiones del terreno. Cada metro del trayecto estaba planeado para ocultarlos durante el mayor tiempo posible de los radares rusos, cuya cobertura presentaba grietas minúsculas detectadas tras meses de reconocimiento electrónico. El borde de la frontera, una región disputada y constantemente vigilada, marcaba un punto de no retorno. Ambos pilotos lo sabían. Una vez cruzada, toda la red integrada de defensa aérea rusa podría activarse contra ellos, y sin embargo, avanzaron. La primera amenaza no tardó en anunciarse. En las afueras de Kursk, un batallón ruso de S-400 activó su radar 92N6E. La enorme antena de barrido electrónico, montada sobre una estructura del tamaño de un camión de carga pesada, comenzó a escanear el cielo. Era un radar sofisticado, capaz de rastrear objetivos a cientos de kilómetros. Su señal pasó por encima de los MiG-29 a unos 140 metros. A esa distancia, y con ambos cazas volando tan bajo, la detección no era precisa, pero captó algo que no cuadraba, una anomalía. Ese pequeño destello en la pantalla bastó para que la información fuera transmitida a través de la red de mando hacia los Su-30 en patrulla. Uno de estos cazas, ya en vuelo desde horas tempranas, recibió instrucciones de vector hacia la anomalía. El piloto no necesitaba saber visualmente qué tenía frente a él. Confiaba plenamente en su radar BARS, especializado en detectar objetivos que vuelan a baja altura incluso cuando se confunden con el terreno. Solo necesitaba que los MiG cometieran un error, un ascenso ligero, un retraso mínimo en la maniobra. La caza había comenzado. A 20 kilómetros por delante de los MiG, un dron Bayraktar TB2 orbitaba a algo más de 5.500 metros. Desde esa altitud, sus sensores electro-ópticos MX-15D observaban el objetivo principal desde hacía 6 horas, una serie de edificaciones agrícolas, aparentemente abandonadas, aunque la inteligencia ya sabía que en su interior operaba un centro de drones rusos. Desde una furgoneta de control cercana a Tsunumi, el operador del dron había contado 14 despegues de UAV Orlan 10. Cada lanzamiento añadía más certeza. Allí se coordinaban misiones de reconocimiento que facilitaban ataques contra población civil. El dron, además de proporcionar información en tiempo real, servía de señuelo. Los sistemas antiaéreos rusos tenían la costumbre de abrir fuego contra él, revelando su posición, y así ocurrió. Una batería Panzer S, uno cerca de Yokino, activó su radar en busca del TB2. El pulso electromagnético fue detectado instantáneamente por el receptor de amenazas del MiG-29 líder. El piloto ajustó 5 grados su rumbo hacia el este, creando una línea de baja pendiente que
que ocultaba parcialmente su aeronave de la batería SAM. El cambio era pequeño, pero necesario. Sin embargo, añadió, consumo de combustible y tiempo. El piloto incrementó potencia para compensar, y el estruendo de los motores se amplificó en el aire frío de la mañana. Ese ruido fue captado por un antiguo sensor acústico terrestre ruso a 30 kilómetros. Un sistema pasivo, derivado de tecnología de la Guerra Fría, capaz de detectar aproximación de aeronaves sin necesidad de radar. No podía proporcionar un vector preciso, pero confirmó la presencia de aviones hostiles viniendo desde el suroeste. Esa información fue enviada al centro de mando de sector, donde un coronel ordenó máxima alerta en todas las unidades antiaéreas de la zona. Como una reacción en cadena, los operadores de radar a lo largo del este de Kursk ampliaron la búsqueda en sus sectores. El piloto del Su-30 recibió vectores actualizados. Descendió hasta los 5.000 metros, aumentó la potencia hasta alcanzar Mach 1.2 y se preparó para una intercepción de alta velocidad. A ese ritmo, estaría en rango de lanzamiento del R-77 en menos de 4 minutos. Los MiG tenían aún menos tiempo del que creían. A 15 kilómetros de Yokino, el líder ucraniano enfrentó una decisión crítica. Para asegurar el alcance de planeo óptimo de las bombas Hammer, debía ascender hasta unos 8.000 pies, pero ese ascenso lo expondría directamente a las defensas aéreas rusas. El CPO-15 ya mostraba que varios radares de búsqueda los tenían detectados y que algunos estaban cambiando al modo de seguimiento. El piloto sabía que el margen de error era de apenas segundos. El TB-2, todavía patrullando sobre el objetivo, giró abruptamente hacia la izquierda. Su operador había identificado una batería TORM-M2 desplazándose entre una arboleda. Este sistema de misiles era más peligroso que cualquier otro en la zona. Podía adquirir y disparar en menos de 8 segundos, y sus misiles 9M338 estaban diseñados para derribar aeronaves de baja altitud. La simple presencia del TORM alteraba completamente la ecuación. El líder del MiG inició un giro defensivo, alejándose del TORM, pero esa maniobra lo condujo hacia otra amenaza. Una batería Buk-M3 posicionada en su flanco este, una clásica trampa, SAM. Mientras una defensa obligaba a los pilotos a desviarse, la otra los esperaba en el ángulo exacto para atraparlos. El ala del segundo MiG detectó la trampa antes que nadie. Su receptor de amenazas mostró cómo el radar 9S36M del Buk cambiaba del modo de búsqueda al de seguimiento. Su radar, moderno y de barrido electrónico, podía alcanzar objetivos a 70 kilómetros, y los MiG estaban entrando en su zona ideal, pero ambos pilotos estaban entrenados para este tipo de situaciones. En lugar de huir, aceleraron hacia la amenaza, volaron en dirección al radar del Buk mientras desplegaban contramedidas electrónicas. La maniobra, inesperada para el sistema ruso, confundió momentáneamente al ordenador de ataque. Cuando el operador ruso comprendió lo que estaba ocurriendo, los MiG ya estaban demasiado cerca para un lanzamiento efectivo. Sin embargo, esa agresiva maniobra les costó altitud y velocidad, energía vital que necesitaban para el lanzamiento de las bombas. El operador del TB-2 observó la situación con alarma. Decidió arriesgar su dron para ayudar. Activó el altímetro radar y el radar meteorológico del TB-2 simultáneamente, generando interferencias electrónicas rudimentarias, pero suficientes para saturar parte de los receptores rusos durante unos segundos. Era una acción desesperada, pero necesaria. La pantalla del operador ruso se llenó de falsos ecos y alertas incongruentes. La ventana de confusión fue breve, apenas una docena de segundos, pero bastó. El MiG líder ascendió bruscamente hasta los 8.000 pies, apenas por encima de la velocidad de pérdida, y lanzó 2 bombas Hammer en rápida sucesión. Las armas se separaron limpiamente, sus motores, cohetes se activaron tras un corto retardo, y comenzaron su trayectoria hacia los objetivos marcados previamente por los sensores infrarrojos. El segundo MiG alcanzó la altitud de lanzamiento justo cuando la batería Buk-M3 obtenía una fijación sólida. El piloto tenía 5 segundos antes de que los misiles fueran disparados. Apuntó sus bombas hacia un objetivo secundario, una estructura identificada como punto de alojamiento de operadores de drones. Apenas liberó las armas, inició un picado a 7G, desplegando contramedidas electrónicas y bengalas, mientras la alarma de aproximación de misiles sonaba con insistencia. 2 misiles 9, M317M, se lanzaron desde la batería Buk.
aceleraron hasta Mach 4 en segundos, envueltos en estelas casi invisibles. Estos misiles, a diferencia de versiones anteriores, utilizaban guiado por radar activo y podían soportar maniobras extremas en su fase terminal. El piloto ucraniano vio los iconos de ambos misiles en su sistema de alerta. Tenía apenas 22 segundos. El primer misil cayó víctima de una combinación de chaff, maniobras bruscas y cambios constantes de ángulo, pero el segundo aprendió del primero. Predijo la espiral del MiG y ajustó su trayectoria. Cuando estaba a punto de impactar, el piloto aplicó una fuerza G brutal para invertir la espiral. El misil intentó seguir la maniobra, pero perdió en energía y su espoleta detonó a 30 metros. La metralla golpeó la cola del MiG, generando un temblor violento, pero el motor continuó funcionando. Ambos cazas descendieron a ras del suelo, acelerando hacia territorio ucraniano. Detrás de ellos, el Su-30 ruso se acercaba, habiendo logrado obtener una fijación clara en su radar, pero el tiempo jugaba en contra. Los MiG aún tenían unos minutos críticos de maniobras, y el piloto líder verificó su combustible, apenas 2.100 kilogramos, suficientes para 7 minutos de vuelo en potencia máxima, lo justo para escapar. La misión no había terminado aún, pero el destino de las bombas Hammer ya estaba sellado rumbo al objetivo, y la supervivencia de los pilotos dependía de cada respiración, cada giro, cada instante. Nadie en la cabina del MiG esperaba sobrevivir a esa misión. El cielo, teñido por la luz dorada del amanecer, parecía más un escenario ceremonial que un campo de batalla. Aguanta la respiración, mantén los ojos abiertos. No habrá segunda oportunidad, piensa el piloto líder mientras los indicadores empiezan a llenarse de alertas. En ese preciso instante, el borde inferior de su HUD parpadea. El Su-30 enemigo acaba de fijarlos. El combate, hasta entonces silencioso, estalla con violencia en un solo pitido agudo. A 4 minutos del objetivo, el SPO-15 del MiG ruge con un tono ascendente. 2 R-77 se desprenden de los soportes del EU-30, acelerando a Mach 4 en un destello casi invisible. Son misiles de radar activo, independientes, capaces de perseguir sin asistencia continua. Para los pilotos ucranianos, la elección es un dilema cruel: trepar y arriesgarse a los SAM que esperan más arriba, o quedarse a ras del terreno y confiar en que las ondulaciones del suelo confundan a los misiles. Ambos MiG se inclinan por los segundo, pero la suerte ofrece un respiro inesperado. El sol, ya completamente fuera del horizonte, se alinea de manera perfecta. El piloto líder ejecuta un viraje súbito a la derecha, colocando el disco solar justo detrás de su avión. Las bengalas comienzan a brotar como un surtidor ascendente, formando una escalera incandescente. El primer R-77, abrumado por la intensa firma infrarroja del sol y la nube de distractores, pierde su discriminación de objetivos y se lanza desesperado hacia la fuente de calor más inmensa del sistema solar. El misil asciende sin retorno. El segundo R-77, disparado 3 segundos después, no cae tan fácilmente. Sus algoritmos han recibido la telemetría del misil anterior antes de su desvío, y ahora ignora tanto las bengalas como el resplandor solar. Se aferra al calor concentrado del motor del MiG líder. El tono de advertencia del radar se vuelve frenético. Impacto inminente en 6 segundos. En un último acto de supervivencia, el piloto realiza una cobra modificada. El morro se eleva a la vertical, el empuje disminuye, y el avión parece detenerse en el aire, como si lo sostuviera un hilo invisible. Su firma térmica se derrumba durante un instante. Ese instante basta. El R-77 pasa rozando la panza del avión, incapaz de activar la espoleta de proximidad ante un objetivo casi inmóvil. Apenas el misil se aleja, el MiG cae en picado y vuelve a desaparecer bajo la cubierta del terreno. Esa maniobra, sin embargo, ilumina todos los sistemas de defensa aérea rusos. A 90 kilómetros, un comandante de un batallón S-400 detecta la alteración en el patrón de vuelo. No puede asegurar una intercepción precisa, pero puede forzarlos a gastar combustible en maniobras evasivas. Ordena lanzar 448 N-6D-M en un modo de barrera. No buscan aviones, buscan crear una pared de muerte. Cada misil, de 180 kilogramos de carga explosiva y un costo de $2 millones, asciende dibujando un arco perfecto y detona en puntos calculados para saturar la zona. El líder de los MiG hace cálculos instantáneos. Rodear la barrera implica 40 kilómetros adicionales, un lujo imposible con el combustible restante.
Atravesarla es un desafío quirúrgico, centímetros de margen. Ambos aviones descienden hasta apenas 50 metros del suelo, tan bajo que los estanques de cría se ondulan por las turbulencias de sus reactores. Los S-400 estallan 500 metros por encima, dejando caer una lluvia de acero. Un fragmento atraviesa el ala del MiG líder, pero no afecta los sistemas vitales. El objetivo ya está cerca. Para que sus bombas alcancen la distancia teórica, necesitan subir a 8000 pies. Esa altitud los convierte en blancos perfectos. No hay alternativa. Miran el reloj. 7:45. Tienen 15 segundos para alcanzar el nivel de lanzamiento. Ambos encienden los posquemadores, sacrificando lo último del combustible. El ascenso es brutal. 5000 pies, 6000, 7000. Cada metro ganado aumenta el alcance de planeo de las bombas. Cada metro ganado los exhibe a los radares enemigos. Finalmente, 8000 pies. Un destello verde aparece en el ordenador de armas. Distancia o Asukma. A las 7:01 comienza la secuencia. 4. UASM. Se desprenden de los pilones de los MiG, con 340 kilogramos cada una. Una MK-82 de 500 libras equipada con el kit francés AEM. Despliegan sus alas y encienden el pequeño cohete trasero, que empuja durante 10 segundos y extiende su alcance por encima de los 60 kilómetros. Su guiado trimodal se activa al instante. El GPS está bloqueado por la guerra electrónica rusa, así que cambian a navegación inercial. El INS, basado en giroscopios láser de anillo con precisión de 0,01 grados por hora, mantiene el rumbo sin necesidad de satélites. Como respaldo, cada bomba lleva un buscador infrarrojo no refrigerado capaz de identificar siluetas preprogramadas incluso entre humo. Durante los 15 segundos de planeo final, las bombas ajustan su trayectoria decenas de veces por segundo, pero el componente verdaderamente sofisticado es la espoleta inteligente SJU-64. Esta analiza la desaceleración capa a capa. El hormigón registra picos afilados. Los huecos casi no generan resistencia. El acero deja un patrón firme y breve. Cada bomba fue programada con un objetivo distinto: un centro de mando, un aparcamiento de vehículos, una casa segura y un almacén de mantenimiento. La primera bomba perfora el techo del puesto de mando UAV a las 7 horas, 1 minuto y 15 segundos. La espoleta detecta 2 niveles de hormigón, siente el hueco interior y detona justo en el centro de la sala. El segundo impacto cae sobre el aparcamiento. La espoleta, en modo ultrarrápido, detona contra el tubo de escape caliente de un camión cisterna antes de penetrar. La explosión libera 6000 fragmentos en 35 metros letales. La tercera bomba atraviesa la caseta de madera como si fuera niebla y explota en el sótano. La cuarta reconoce el gran volumen del almacén de mantenimiento y se detona en modo aéreo a 3 metros del suelo, dispersando fragmentos que destrozan 3 drones, Orlan 10 en reparación. La secuencia de destrucción es inmediata. El centro de mando se desploma sobre sí mismo. Equipos, antenas y servidores quedan enterrados bajo losas de hormigón. El aparcamiento se convierte en una bola de fuego que consume vehículos y sistemas de comunicación. La casa segura colapsa hacia adentro. El almacén se desintegra en una nube metálica. Y, a cientos de kilómetros, 12 drones, Orlan 10, pierden simultáneamente el enlace con tierra. Entran en modo retorno, trazando espirales inútiles hacia una base que ya no existe. 30 segundos bastaron para borrar un nodo completo de control de drones. Los puestos de mando, las furgonetas de enlace y los talleres de mantenimiento quedaron reducidos a acero retorcido y humo negro.